Para los que gusten, los que puedan, el 15 de octubre a las 10 a.m. en el Estadio Nacional, tenemos entonces un enfrentamiento de academia contra academia. ¿Alguna duda de todo este calendario, muchachos? Bernardo, una pregunta, digamos, en esa de campeonato nacional por equipos del 18, 19, 25 y 26 de noviembre, Ajá, uno ajá. tendría que ir todos los días. Ok, esa es una pregunta muy importante. Veamos a ver. Ustedes saben que en ajedrez existen, o para los que no saben, también es importante, tres ritmos de juego. Blitz, que es de 5 minutos para abajo. Todo lo que sea de 5 minutos para abajo, 3 más 2, 1 más, más 1 y todos esos tiempos locos son blitz. Después de eso, de 10 minutos, de 15 minutos, incrementos un poco más amplios, son rapids, hasta media hora. En algunos casos, el rapid de 30 minutos más 15 segundos tira ya a ser casi ritmo clásico. Y ritmo clásico es de 45 minutos para arriba. Entonces, cada forma de ajedrez tiene sus ventajas y sus desventajas. Generalmente nosotros, por ejemplo, jugamos acá en la academia torneos blitz por una cuestión de tiempo. Para poder hacer un torneo más o menos, con unas cuantas rondas necesitamos hacerlo a tiempo más rápido. Los torneos de ritmo clásico cuesta más encontrarlos. Y de hecho la federación ha organizado muy poquitos este año. Y aquí tenemos nosotros 3 torneos seguidos al ritmo clásico. O sea, tiene uno una horita, 1 hora y resto, como estábamos diciendo antes. Estos torneos son ese que dice Federación de octubre 21-22 en Belén. Después el campeonato por equipos. Y son bastantes días porque se juegan 2 rondas al día, 2 partidas al día, a esos tiempos largos. Y aquí algunos han jugado ese tipo de torneos, otros no. Pero es el ajedrez, digamos, uno puede jugar más tranquilo y sacarle todo ese gusto a la partida. Cuando un torneo es varios días, ya sea individual o por equipos, bueno, empecemos con individual. Por ejemplo, el de Belén. El de Belén y el Metropolitano son individuales. Esos torneos, uno puede faltar mientras pida bye o avise, que es lo mismo, avise al árbitro que no puede ir ese día o esos días o esa mañana o esa tarde. Porque cuando viene un día así como el 21 que está señalado ahí, se juega una ronda en la mañana y otra en la tarde. Entonces, eso es importante saberlo, eso es importante. Uno, si no puede ir un día o una mañana o una tarde, mientras uno lo avise, uno puede seguir jugando. Y trata de aprovechar las que sí puede jugar. Luego, en los torneos por equipos, hay una cantidad mínima de personas que están en un equipo, que tienen que jugar. Esos son 4 personas. Pero los equipos se conforman con 6 personas. En el caso del campeonato nacional por equipos, y de 5, bueno, en el que nosotros queremos organizar, como es más pequeñito y más interno, a mí me gustaría estar los equipos completos. Pero eso sí, que el que se compromete a ir no falte, para no dejar su equipo con uno menos. Pero en el torneo que pregunta David, ese torneo sí hay suplentes que le llaman o jugadores que se rotan, que se turnan. Entonces por ahí estaríamos, ¿cómo se llama? Estableciendo diferentes, si alguien no puede, por ejemplo, el 19 de noviembre, jugarían los otros. Ahí hay que reunirse el equipo
Estableceríamos quiénes pueden cuál día y cuál día no puedo definitivamente. Y generalmente se puede hacer bastante bien. Entonces, que uno no pueda un día, la idea es que no evite que juegue. Ya, si no puede 3 días de 4, sí está feo. Ya es mejor no jugarlo. ¿Me explico, David? Sí, señor. No, perfecto. Es que yo tengo un par de actividades ahí, ya como una boda y otras cosas así, como muy puntuales. Entonces quería saber si podía participar, Pues pero di sí, genial. Nada más sería entonces como avisa. coordinamos eso en ese momento. Y no, no, listísimo. De Perfecto. hecho, para el torneo, si Dios lo permite, a partir de, ya en ese torneo por equipos estaríamos estrenando una camisa que estamos haciendo bien bonita. Un diseño Qué bueno, qué bien, bueno. bien crack. Ok, entonces, bueno, como les decía, estos son los eventos. El de la Asamblea Legislativa tiene el problema que es entre semana, pero si alguien gusta jugar en la Asamblea Legislativa, ahí en el edificio grande, cuadrado, ahí tenemos la oportunidad. Así que tenemos una buena cantidad de eventos en este fin de año y ustedes estén contactándonos para, esto lo vamos a pasar bien bonito en la academia y nos están contactando si quieren, si necesitan, bueno, para los torneos por equipos de fijo nosotros escribimos y en realidad para todos los demás torneos podemos hacer nosotros la lista, ustedes nos avisan y establecemos ahí. Cada torneo, eso sí es importante, tiene un costo de inscripción variable. Bueno, en este de la academia, en el Estadio Nacional, el primero es gratuito para la academia, pero los demás sí tienen un costo establecido. Cuando nosotros podemos obtener un precio especial para los integrantes de la academia, definitivamente lo intentamos hacer. Si hay gente que no está en la academia, David, como sus famosos amigos, Sí, toda la mara, como diría mi ex esposa. ujú, ujú, la Mara. Entonces, toda la mara, también, o pueden hacerse un equipo, o me dicen y vamos a ver si los podemos meter en alguno. También, si usted, Ok, o cualquiera que tenga amigos que quieran jugar, o alguna persona, además. Eso sí, hay un costo cuando no son personas de la academia, tenemos que recordar eso. Bueno, ok, entonces estamos con esta parte. Ahora vamos a ir. Yo Profe, nada creo que, más sí, claro. con lo de las pruebas, con lo de la prueba. Ah, Este, obviamente no tenemos fecha porque acabamos de decidir que enero. ¿Qué posibilidad hay de que sea en la primera quincena? Yo sé que estaba complicado. usted dice que le serviría más que fuera la primera quincena. Ajá. La Está primera quincena. complicado. Ok. Está complicado porque la primera semana generalmente es de vacaciones, por así decirlo. Y es que salgo el 17 18 algo así. Y estoy fuera por el resto del mes, entonces. Este Nada más muchacho viajero, bueno, ni que fuera Isaac, ¿verdad? Que pasa poniendo fotos de yo ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, en Perú. Estaba con los incas, era el asunto. ah, sí. Sí, sí. Yo y mis amigos incas, decía Isaac ahí. Y el mae con toda la vestimenta. Bueno, Denis, ¿me dejas compartir? Yo creo que ya ahora yo puedo ya. Ok. Muchísimas gracias. Vamos a ver un tema que se llama el sentido común en ajedrez. El sentido común. El sentido común en ajedrez, de hecho, hay un libro de un ex campeón del mundo, bueno, de un campeón del mundo de principios del siglo pasado que se llamaba
Emanuel Lasker, que tenía ese título. El sentido común en ajedrez tiene varias facetas. Él decía que si uno jugaba con sentido común, ya tenía una buena partida. Ese es el resumen. Y voy a hacer algo aquí parecido a lo que acabamos de hacer con Denis, que es como una lluvia de ideas. Aquí tengo mi Excel. Y primero que todo, sentido común. Ok. ¿Qué significa jugar ajedrez con sentido común? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es jugar concentrado, analizando bien las jugadas y sin acelerarse a la hora de hacer movimiento. Ok. Usted nos acaba de agregar algunos puntos que pertenecen más al área emocional. ¿Qué significa? Es algo que es el siguiente paso al tema del sentido común. Significa que en realidad en una partida uno no puede aislarse de la parte humana, de los miedos, de las emociones, de el sentir que va a ganar o el sentir que está perdiendo, del jugar rápido, del desconcentrarse o concentrarse. Pero es importante. ¿Qué más? ¿Quién quiere aportar más? Bernal, Sí, señor. yo no sé si tiene que ver, yo tuve, bueno, pude ir a esa charla de, no sé cómo se pronuncia, Leonzo, sí. Onso, y él hablaba de el control del primer impulso, que es algo que yo nunca había pensado. Y yo me puse a pensar después cuántas partidas he perdido por seguir mi primer impulso, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O esa famosa frase que dice, cuando vea una buena jugada, busque una mejor. Ajá, ajá. Pues no sé si eso tiene que ver con sentido común o no, pero... Ok. Eso pertenece también al sector de las emociones, como vamos a ir viendo. A ver, ¿quién me dice algo? Ustedes siéntanse en toda la libertad de opinar y ahí vamos construyendo. ¿Qué más? El sentido común en ajedrez. ¿Qué significará? Principios básicos o principios, por Excelente. ejemplo, en la apertura, en el medio juego, en el final. Perfecto. Eso es importantísimo. El jugar lógico. Y aquí podríamos decir, siguiendo los principios de cada fase. En realidad, en este sentido hay varias frases. Y decía un ajedrecista gran maestro que el sentido común es el menos común de los sentidos cuando uno juega ajedrez. Haciendo con ironía de que no es tan fácil jugar con sentido común. Y a nosotros nos pasa, basta ver un poco nuestras partidas en los torneos Blitz y de pronto empezamos a mover piezas mientras otras no están desarrolladas. Pero ok, jugar lógico, siguiendo los principios de cada fase. Esto es sumamente importante. Eso es lo que significa jugar con sentido común. Pero aparte de eso, aparte de ello, todavía podemos agregar varios consejos por acá que nos va a ayudar a jugar con sentido común. Entonces tenemos pensamiento estratégico. Porque para conocer, por supuesto, los principios, o más bien los principios se enmarcan dentro de la estrategia de las posiciones.
Pensamiento estratégico. También vamos a hablar aquí sobre rompimientos, maniobras y cómo no puede faltar para nada el cálculo. El cálculo de variantes, para que no se confunda. Ok. Ahora, ¿estoy compartiendo un tablero? ¿O me quedé en el Excel? El En Excel. Excel. Sí, en el Excel, profe. Vamos a poner aquí compartir todo. Ok. Muy bien. Vamos a jugar una partida. Vamos a empezar. Aquí tengo la lista. Vamos a llevarnos cada uno. Y vamos a empezar con Guido. ¿Qué juega con blancas, Guido? E4. Ok. En estas primeras partes no vamos a comentar mucho las jugadas porque sabemos por dónde anda el asunto. Ok. Andrés, buenas noches. Cuénteme, ¿qué va a jugar con negras? Ok, negras. Digámonos por C5. Vamos para. C5, una sicilianita. Ok. Vamos a ver. Ya esta jugada, ¿para qué era? ¿Dónde está el sentido común en esta jugada? Voy a Según, empezar yo. ah, Ajá, dele. Está no, bien. según entiendo yo, es para controlar el centro, pero usando un peón de flanco y no comprometer un peón central que pueden ser más valiosos a veces. Correcto. Controla efectivamente una casilla clave de la situación central, que es la casilla de 4. No lo deja tomar, por lo menos con 2 peones, esa situación. Ok, David, con blancas. Bien. Caballo C3. Caballo C3. Ok, también sabemos por dónde andan los matices de esa jugada. Vamos a ver Emanuel con negras. Si no me equivoco, sigue caballo C6. Pues está muy bien. Pero aquí, para no hacer la teoría del Grand Prix y a la vez enseñarles otra variante con negras contra el Grand Prix, vamos a jugar esta. E6. Esa jugada, bueno, apoya la casilla de 5, ya sea para avanzar el peón. Le da un poquito de aire al alfil. Todavía tiene la desventaja de que, bueno, bloquea más el alfil dama, pero es una jugada totalmente normal dentro de lo que se puede considerar la apertura. E6. Ok, Gonzalo. Ahí el alfil a C4. Alfil C4. Nuestra primera jugada comprometida en este caso, aunque se puede jugar. ¿Por qué Gonzalo podría estar un poco comprometida esa jugada? Comprometer a las blancas. Sí, pueden jugar D5. No directamente, Bueno, sí, porque pero ajá. Va, vamos al caballo ya también. te toca, pone el alfil en una casilla, como vos decís, que lo pueden amenazar ganando un tiempo. Ujú. Y eso, precisamente, ahí es donde tenemos que aplicar el sentido común. También la jugada de 6 bloqueó la acción del alfil en C4. Entonces, podríamos no hacerla de una vez, porque es una jugada que ya no tiene las ventajas de antes.
No significa que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero tiene esa desventaja. Entonces, ahí es donde uno empieza a aplicar el sentido común. Un alfil en una diagonal que está bloqueada y que lo pueden amenazar luego. El otro podría tratar de apoyar el avance de 5 en algún momento. Y una de las mejores formas para hacerlo es con caballo E7. Directamente. Va sobre el punto de 5, amenaza jugar de 5 o amenaza tratar de tocar ese punto, pero no caballo F6. Aquí es donde el cálculo empieza a ser importante. Caballo F6 da la oportunidad de que él nos amenace el caballo ganando un tiempo. Y desubicándonos un poco. Todavía aquí se puede jugar esta jugada y seguir ahí con una apertura un poco irregular, pero posible. ¿Quién me iba a preguntar algo por ahí? Ok, seguimos entonces. Vemos, de hecho, que cuando nosotros jugamos con sentido común, debemos anticiparnos a las situaciones y no jugar automáticamente o aceleradamente, como estábamos diciendo antes. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que el alfil ya no va a ser el alfil del Grand Prix, ¿qué podemos jugar aquí? ¿Qué otra cosa con sentido común podemos hacer? Le va a tocar ahora a Isaac. Bueno, en ese sentido, tal vez, pues, por ejemplo, en Fallo F3, pues, Caballo F3 es la más usual de las jugadas. Perfecto. Ok, caballo F3. Ahora vamos a seguir aquí con caballo C6, que está totalmente dentro de los ámbitos normales de la posición. Kevin con blancas. Está bien. He intentado decir E4, pero no estoy seguro. Está tentado a decir D4. E4, D4, sí, D4. Ok. Aunque esto no es teoría de Grand Prix, vamos a seguir precisamente las jugadas de sentido común. Y resulta que D4 efectivamente es la principal en este caso. Bueno, es una jugada que gana espacio. ¿Cambia el peón central? Sí, sí lo cambia. Pero esa es la estructura siciliana típica en donde las blancas cambiaron su peón central por una formación de mucho espacio. Y aquí en donde empieza a meter la mano el pensamiento estratégico. Ok. Y por supuesto, entonces, los principios del pensamiento estratégico. ¿Qué significa? Reconocer la situación estratégica de la posición. Y aquí podríamos hablar, tiene que ver mucho también con la experiencia y el nivel. Pero podemos tratar de sacar más o menos unas conclusiones. Todavía estamos en apertura y todavía rigen los principios, por supuesto, de la apertura. Eso nos guía en esta posición de una forma bastante importante. Pero además,
podemos ver qué situación estratégica se ha planteado en el tablero. Cuando nosotros, y hemos abordado en clase varias veces, el tema de estrategia y el tema de elementos de la posición. O sea, para jugar con sentido común, necesitamos saber qué son los elementos de la posición. ¿Quién se acuerda qué son los elementos de la posición? Seguridad del rey, dominio del centro, ¿es eso? Correcto, muy Casillas bien. débiles. Desarrollo de piezas también incluye No. eso. Correcto. De hecho, los elementos de la posición estaban divididos en 4 grandes grupos, precisamente. Posición del rey, está material, Estructura de los peones. excelente. Esa abarca todo lo que es casillas débiles, espacio, todo lo que es líneas abiertas. No, perdón, no tanto líneas abiertas, sino como la situación de los peones. Peones doblados, peones aislados, defectos y virtudes en la estructura de peones. Y por último, actividad de las piezas. Aquí estamos metiendo todo lo que era esas clases de estrategia, tratándola de llevar a una situación real. Si nos ponemos a ver esta posición, recordamos que estamos en apertura y de que aquí todavía, aunque los reyes están seguros, podría un rey, en algún caso, quedar mal colocado. Entonces, para eso, los dos bandos van a tratar de enrocarse, ¿cierto? Estamos pensando con principios, como decíamos antes. Entonces, en cuanto a la posición del rey, no podemos decir que aquí simplemente están seguros. No, en este caso de la partida, la posición de los reyes está en juego, viendo a ver qué sucede. Tentativamente, los dos bandos van a tratar de tenerlo bien. El material, por supuesto, está igualado. Todavía solo se ha cambiado un peón. Entonces, bueno, seguimos con nuestro análisis de sentido común de la posición, o en este caso estratégico, y nos vamos a la estructura de peones, y ya esta nos dice varias cosas. Dentro de la estructura de peones está algo muy importante que se llama el espacio. ¿Por qué dentro de la estructura de peones? Porque la estructura de peones es la que define quién tiene más campo, quién tiene más espacio. Entre más avanzados están los peones, más espacio nos dan. Entonces, ¿quién tiene más espacio acá? Blanco. Las blancas que sacrificaron o no sacrificaron, sino cambiaron un peón central por uno lateral a cambio de esa ventaja de espacio, que les da su peoncito de rey, que está bastante avanzado. Ok. También dentro de la estructura, dentro de la valoración de la posición, en esos elementos, está la actividad de las piezas. Y acá podemos empezar a valorar la situación donde los caballos blancos están bien y los alfiles blancos tienen diagonales para salir lo más pronto posible. Mientras el negro, bueno, el alfil de dama, el alfil de rey está bien, el caballo este va a poder salir, pero este todavía está un toque atrapado, el alfil. Ahora,
Esas cosas son particulares de la apertura escogida. Y en este caso de la siciliana y esta que se llama variante Paulsen. Aunque todavía puede transformarse en variantes similares que se tienen otros nombres. Pero bueno, en la posición de las piezas todavía no hay nada llamativo que sea feo, que sea contra la vista. Y aquí es donde el ajedrez también toma su parte estética. Uno puede definir si una posición está bien con cosas estéticamente llamativas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos los peones doblados, eso se nota y se siente como algo malo. Peones hacia la orilla, doblados. Eso es solo un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un caballo en la orilla, en H8, o el ejemplo más grande, si yo tuviera el rey aquí, ustedes notarían eso. Eso es precisamente porque uno está acostumbrado mentalmente a tener cierta disposición de piezas razonable. Y eso precisamente es parte del sentido común. Una posición razonable de las piezas. Si notamos algo feo en la posición, ya hay algo del sentido común que se está rompiendo. Ahora, cuando nosotros abarcamos estos 4 puntos, nos damos cuenta que no todos aparecen en una posición. Para empezar, nosotros sí podemos hacer el ejercicio de empezar a siempre hacerlo en orden, definir la posición del rey, definir la estructura de peones, definir o contar el material. Pero ya después nos damos cuenta que no todos los elementos aparecen, sino hay unos que destacan sobre otros. Entonces, jugar con sentido común tiene que ver mucho con encontrar los elementos de la posición más importantes. En esa posición que usted tiene en el tablero. Precisamente, como les decía, no todos aparecen siempre. Aquí acabamos de definir que el espacio es un elemento importante y que el desarrollo o la actividad de las piezas está un poquito mejor para las blancas. Precisamente por eso las blancas les gusta jugar ese D4 en la siciliana. Las negras, por su parte, también hay una cosa que no mencionamos en la estructura de peones, se refiere a que tienen un poquito más de centro, tienen 2 peones en el centro. Pero en este momento eso es humo, porque eso es una ventaja estratégica muy ya que se comprende mejor a un nivel muy alto. Nosotros nos interesa más temas como el desarrollo, el poder enrocar bien, etc. Pero bueno, las negras están un poco más incómodas por la desventaja de espacio. Ese es una valoración que podríamos establecer en este momento. Aún así, la ventaja de las blancas no es decisiva ni nada por el estilo. Es parte de la situación del desarrollo. Como les digo, ninguno de los 2 bandos ha cometido un error hasta ahora. Pero entonces, las 4, el definir cuál es el elemento más importante de esta posición es parte de jugar con sentido común. Si usted logra encontrar eso, en cada posición que uno juega, cuáles son los elementos más importantes, eso significa que está haciendo una valoración estratégica buena.
Bueno, aquí hay una casilla débil. ¿Quién me dice cuál es la casilla débil de la posición? Que también es importante. D6. Excelente. D6 es una casilla que no está protegida por peones. Entonces, esa es la definición de una casilla débil. No está protegida por peones. No se vale decir casillas que definitivamente no están protegidas por peones desde un principio, como las de la octava fila, inclusive las de la séptima fila. Generalmente son casillas que estén tomando parte de la lucha del tablero, en donde giran las piezas, por donde andan las piezas. El saber que esa casilla está débil es importante para las blancas y para las negras. Ok, como les digo, todavía teóricamente estamos bien. Entonces, no significa que ninguno de los dos bandos haya cometido un error. Vamos a ver Wilson con negras. ¿Qué jugada propone usted? Ay, profe. Mm. Yo trataría de sacar el caballo. De ahí el está guardadito. Ok, entonces usted, ¿a dónde quiere sacar el caballo? A la casilla, juepucha, a la F6 sería. Ok, caballo F6. Muy bien, es la siguiente jugada correcta. Y aquí siempre tenemos que tener cuidado en estos casos de que no nos avancen el peón en una situación ventajosa atacando al caballo. Este no es posible porque simplemente me lo como. Ujú. Entonces, aún así hay una forma que él pueda avanzar ese peón, que es caballo por caballo primero, Ah, B porque si no, usando el sentido común, porque esta no. porque nos come la reina y mueve, le quita el enroque al rey de una vez. Nos quita el enroque, exactamente. Hay posibilidades de que ponga piezas dando jaque directo y que nuestro rey tenga una vida llena de altibajos. Entonces, eso es sentido común. Si yo veo, yo no tengo que darme cuenta si me van a dar mate o no después después de comer con este peón. Yo nada más sé de que el rey va a quedar expuesto. Entonces no como con ese peón. Además, usando el sentido común, como dijimos, reglas generales, es bueno llevar peones de la orilla hacia el centro. Ahora, este avance se puede hacer, pero ese avance generalmente no es tan fuerte si el otro quita el caballo a una buena casilla, como en este caso es esa. Ujú. Una casilla donde ofrece el cambio, pero el negro está quedando muy sólido en el centro. Ujú. Está quedando en una posición bastante interesante. Entonces, Perdón, en ¿verdad? realidad, Ese sería un caso ajá, donde los peones doblados no son tan malos, ¿verdad? correcto, Están excelente cerca. observación, muy bien. Los peones doblados no son malos siempre. En este caso, resulta que este peoncito, estos primeros son peones centrales, no están indefensos, se defienden unos a otros. Y posiblemente el peón de dama va a venir a D6 más adelante y forzando a cambiar a este peón que le da ventaja de espacio a las blancas y yo pueda comer con alfil, etc. Entonces, cuando yo hago esta jugada de caballo por caballo,
igual tengo que pensar con sentido común y decir, él trae un peón al centro. Y luego yo no puedo aprovechar razonablemente el avance del peón E, porque su caballo se coloca muy bien. Si el caballo terminara en G8, eso es otra cosa. Pero aquí no, aquí el caballo termina en D5. Y es una casilla muy sólida, muy buena. Entonces, tanto las blancas no cambian en C6 por eso, como las negras no comen aquí con el peón de D, porque quedarían sin enroque y quedarían expuestos su rey. Entonces, dos jugadas que se rigen bajo el sentido común. No necesito saber la teoría de la apertura para lograr eso. Claro. Casi en lugar de caballo F6, sacamos el alfil negro a C5. Ok, esa es otra variante. Totalmente amparada bajo el sentido común, ¿no? Desarrollo y ataco. Exacto. Y no hay una jugada así de él que vaya a ser, ¿cómo podríamos decir? Amenazante para nosotros. La partida acá se mantiene bajo unos parámetros normales. Puede él jugar caballo B3, atacando el alfil, caballo B5, tratando de entrar a la casilla débil, pero desarrollando. Lo que pasa es que alfil E3 amenaza algo táctico. ¿Qué amenaza? Una descubierta. Sí, cambiar en C6 y después ganarme el alfil. Lo cual significa que nosotros tenemos que el tiempo que ganamos lo tenemos que volver a invertir en defender ese alfil o quitarlo. Y dama C y dama F6 ahí no es bueno. Perdón, dama B6. F6. Ah, F6. Ok, esta es una jugadilla interesante, bastante incisiva. Resulta que quiere hacer a caballo por caballo, alfil por alfil. Amenazando un pastor, de hecho. Esa amenaza es tan difícil que tendría que comer aquí y ahora las negras quedarían con ventaja porque el blanco quedó con peones doblados, pero aislados. Ustedes me dicen, y es que, profe, entonces los peones doblados en el centro no era que eran malos. Digo, no era que eran buenos. Bueno, en este caso son peones doblados y aislados. O sea, antes, en la variante de antes, Tenía como quien lo... podemos, los peones estaban defendiendo entre sí. Vean aquí. Este iba a jugarse acá, pero por lo menos este defiende a este, a su hermano de D5. Si yo quitara este peón imaginariamente, me quedan ahora sí aislados y doblados, y eso sí es malo. Generalmente los peones doblados y aislados son malos. Entonces, ante la jugada alfil C5, alfil E3, dama F6, se empieza a luchar, estamos luchando en el desarrollo, en lo que es iniciativa, amenazas, porque ahora yo tengo que cubrir la amenaza de ese. Y hay una jugadilla un poco, ¿qué será? Un poco incómoda para las negras ante la jugada dama F6. ¿Qué es esta? Ojo, Ajá, porque amenaza el doble con la torre. amenaza el doble. Y aquí viene de nuevo la situación, pero profe, no era que los peones doblados y aislados eran malos.
Bueno, en este caso, primero, ante el cambio, yo tengo que comer con blancas, tengo que comer el alfil. Pero, y me quedan los peones doblados y aislados. Pero hay categorías en los elementos de la... Todo eso de los elementos de la evaluación. Había un gran maestro ruso muy bueno que lo explica, el ma era ingeniero químico también. Y fue de los primeros en establecer la teoría de los elementos. No sé si aquí alguien se acuerda de sus clases de química o más bien, inclusive, tiene alguna profesión ligada al tema. Pero Yo me- todos saben el concepto de elementos de la tabla periódica, ¿verdad? Sí, Ujú. Algo Los me acuerdo. elementos, perdón, No, adelante, adelante. los elementos, en cierto sentido, sin ir a lo atómico, o sea, a los átomos y todo eso, eran los elementos más, ¿cómo decirlo?, puros de la naturaleza. Pero los elementos forman compuestos. Compuestos era el término, no me acuerdo exactamente. Entonces, sabemos que el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. oxígeno. Ok. Entonces el MAE decía que la evaluación de una posición era como tener un compuesto y descomponerlo en los elementos que lo forman. En este caso, el compuesto es el agua y está formado por hidrógeno y oxígeno. Nosotros tenemos una posición, la descomponemos en los elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Bueno, la posición del rey, la estructura de peones, etc. Es descomponer para poder analizar. Pero resulta que en esos elementos hay elementos que son más importantes que otros. Por ejemplo, usted puede llevar una torre de ventaja. Eso es material, ¿no? Pertenece al grupo de material. Pero la posición de su rey es tan mala que ya va a recibir mate en pocas jugadas. Entonces, ¿cuál elemento es más importante, el material o la posición del rey? Bueno, depende de la posición del rey. Pero generalmente una mala posición del rey, muy mala, compensa el material. En este caso, no es material, no es una torre, es debilidad de los peones. En este caso, doblados y aislados. ¿A cambio de qué? A cambio de que este rey va a quedar en el centro. ¿Por qué ese rey va a quedar en el centro? Porque ahora no puede evitar alguna de las dos entradas del caballo. ¿Se acuerdan de la casilla débil? De 6. No hay nada como un caballo en una casilla débil. Entonces ahora tenemos ese problema con negras. Primero, tiene que ver cómo no pierde la torre. Pero aunque no pierda la torre, va a quedar con el rey en el centro. Por ejemplo, yo hago dama de 8, evitando el jaque en C7, pero ya el caballo en D6 le quitó el enroque, se metió en la casilla débil y la posición del rey va a quedar en problemas. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los elementos de la estructura de peones o el elemento del rey en el centro y este caballo que es un dragón? Pero dama La- 5 parece que defendía ambos. No. Dama de 5 está interesante. Lo que pasa es que también yo le puedo dar el jaque Siempre entra. Y está la dama. porque está defendida. Ujú. Entonces, para no desmenuzar mucho más allá, porque todavía hay criterios aquí y jugadas posibles, dama de 5 es una buena jugada.
Las blancas, perdón, las negras prefieren no hacer esas concesiones. Por eso dama F6 no es la mejor jugada. Aquí sí. Deja que el blanco se aproveche de las casillas débiles. Y una de las razones es que cambia un defensor de esas casillas, que es el alfil de C5. Entonces no nos sirve cambiar ese defensor. Entonces por eso esta jugada tal vez no es tan popular como las otras, como el caballo F6, por ejemplo, que sí mantiene todo dentro de las ideas del buen desarrollo y todo. Perdón. Ahora vamos a otra cosa. Entonces, estábamos diciendo, Wilson nos dijo caballo F6 y seguimos con la idea del sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común ahora? Recuerden que aquí usamos la valoración que tenemos junto con las reglas que tenemos. ¿Cuáles son las reglas? En este caso son reglas de apertura. Entonces, vamos a ver, Sebastián, te toca una jugada con blancas. ¿Estás ahí, Sebastián? Sí, señor, estoy pensando. Ok, ok. En este punto, mientras Sebastián piensa, conforme la partida avanza, es donde empieza a hacer la diferencia entre un jugador más fuerte que otro, por supuesto. Y donde vemos donde el jugador más débil tiende a romper más las reglas del sentido común, o las reglas de apertura, o falla en alguna cuestión del cálculo. Entonces aquí posiblemente ya empieza a haber divergencias en las jugadas, en este caso la jugada blanca. Hay varias jugadas correctas, como en toda posición, y también hay algunas incorrectas. Pero no importa si acertamos o no. Aquí somos lanzados. Sebastián, Se me ocurrieron varias. dime. Una que creo que es incorrecta, que es F4. Ok. Creo que es incorrecta porque luego del cambio de caballos, el negro puede llevar al caballo a G4 y lo tiene muy activo. Ok. ¿Cuál otra se le ocurrió? Se me ocurrió también alfil B5, Ok. Alfil B5. proponiéndole cambiar caballos y desarrollando el alfil, abriendo paso al enroque. Ujú. Y la otra era alfil E3. Ok. Alfil E3. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué dice el pueblo? ¿Con cuál de esas tres jugadas se queda? Vamos a limitarnos a esas tres jugadas. Me parece que alfil B5 no es claro para el blanco, porque ya vimos que si comía el caballo, más bien le jalaba un peón hacia el centro. Muy Entonces, bien. esa la descartaría. Eso es un argumento muy importante. Lo bueno de sacar ese alfil, como dijo Sebastián, es que prepara el enroque. Pero sacarlo aquí no logra nada porque no amenaza en realidad cambios. Sí los puede hacer, pero favorecen al negro, como vimos. Y el alfilillo quedaría más expuesto.
ataques de la dama por acá, tocando ahí algunas cosas. Pero alfil E2 es una jugada totalmente posible. Obviamente aquí no, porque regala el caballo de D4. Y otra posibilidad es alfil C4, que aquí se nos parece a la línea del Grand Prix, donde ponemos el alfil donde choca con los peones. Aunque todavía es posible jugarla. Pero si es mover este alfil para enrocarnos, mejor en E2. Ok, ¿qué otra? ¿Qué tiene que decir Gonzalo a F4? Bueno, eso también va un poco con el Grand Prix, ¿verdad? Porque luego puedo mover Ujú. alfil a C4 y podría romper en F5 luego, pero siento que, bueno, yo preferiría sacar el alfil y enrocarme antes de hacer eso. Entonces, Ajá, porque no, ahí no está sé. hablando su intuición. Ujú. Porque esta jugada la vamos a condenar porque no desarrolla en un momento donde es necesario desarrollar. Estamos en una fase de la partida que el desarrollo de las piezas, sabemos que los peones no son piezas en el sentido estricto de desarrollo, o sea, uno no desarrolla un peón. Si es necesario desarrollar, esta jugada está dando un tiempo importante. ¿Qué sucede en comparación al Grand Prix? Que ya no estamos en un Grand Prix. Se parece, sí, porque hace la jugada F4, pero ya el centro se abrió. El blanco jugó D4. En el Grand Prix el blanco juega D3 y deja el centro tranquilo, porque no le interesa armar escándalo en un flanco cuando el centro está abierto. Porque de hecho esa es una regla. Cuando el centro está abierto, uno no debe atacar en los flancos o mover peones en los flancos. Entonces, F4 queda descartada. Eso nos deja la jugada principal de la teoría, la más importante, que es también la correcta alfil E3. Desarrolla, consolida la posición del caballo y a la vez también va a dejar opciones de enroque largo, tal vez. Por supuesto, las blancas todavía se pueden enrocar corto. Lo más normal es que después de esto las blancas jueguen alfil de 2 y enroque corto. Pero alfil de 3 es una jugada fundamental. Ahora, yo les digo eso. Si tenemos tres opciones, así como pensó Sebastián, y recuerden que aquí no importa equivocarse, más bien es parte, es ser valiente. No estamos, uno no se debe sentir atacado si estamos diciendo que dijo una jugada mala. Pero lo que tenemos que aprender es por qué es mala. Entonces, no es nada de Sebastián, porque yo sé que aquí, y todos sabemos, de que se nos ocurren todo tipo de jugadas. Y yo sé que todos podrían meter la pata, más si les ponemos a escoger tres jugadas. Así que bueno, la jugada de desarrollo es la jugada de sentido común. Y la jugada de desarrollo que sostiene el caballo, que es más de acuerdo, por decirlo así, a la posición, es la mejor jugada. Hay otra jugada que es esta. ¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer con eso, Kevin? Ah, a ver.
Primero que pienso es el jaque, pero sería cambiar caballo por alfil y dejar la dama muy adelante, que no sé si a la larga sea bueno. Bueno, veamos esa situación. ¿Qué dijimos de esa casilla? Una casilla débil, Y usted acaba de meter la dama, la casilla débil, ¿cierto? ¿cierto? Y le cambió el defensor más importante de las casillas negras, incluido esa. Ujú. E impide el enroque del negro también en corto. Impide el enroque, exactamente. Y Esa luego jugada, perdón, sí. el caballo está defendiendo el peón, Ujú, que el movimiento del caballo sería el que me la sacaría de ahí muy fácilmente. correcto. Pero resulta que esa jugada, que aquí, si las blancas tuvieran un tiempo más, consolidarían la posición de la dama con alfil F4 y se meterían después en roque largo y el control sobre la casilla de 6 sería tremendo. Por ejemplo, bueno, si perdieron tiempo con negras, ¿qué hacer? H6, alfil F4. Y esta casilla, que era débil, que nosotros la teníamos anotada en nuestra mente. Esa es una casilla débil en la pausa. El blanco se acaba de apropiar de ella. Y ojo, una regla, cuando hay una casilla débil, hay que cambiarle las piezas defensoras de esa casilla. Y le cambiamos ya el alfil de casillas negras. Pero las blancas no tienen. Bueno, vamos a retroceder acá, antes de dar esa explicación ahí. Esta jugada es de sentido común. Sí, porque ataca la debilidad. Pero no, ¿por qué razón? No Y él desarrolla. me dice, no desarrolla. Correcto. Es una jugada como mínimo que hay que pensar bien. Porque es una jugada que no desarrolla. Y es muy común los ataques prematuros. Es muy común los ataques prematuros, que yo me emociono, empiezo y dejo piezas sin sacar, sin activarse. Y bueno, generalmente los ataques prematuros no son correctos. Resulta que en esa variante, así como la acabamos de jugar, precisamente viene a 6, caballo de 6, le cambio, esto es obligado, pero ahora el negro tiene dama E7. Dama E7. Ah, pero profe, yo le hago alfil F4. Claro, si se da esta posición, el alfil nadie lo puede sacar. Sería horrible para las negras. Pero las negras, en vez de cambiar damas, tienen esta jugadita incómoda. Es sin. Con esa jugadita incómoda, obligan a que el blanco cambie damas. Y tengo que comer con rey, sí, tengo que comer con rey. Pero la casilla D6, la famosa casilla débil, ahora va a ser una casilla donde las blancas van a poder poner, las negras ponen el peoncito y ya no queda tan débil. La mejor forma de mostrar que la casilla de 6 queda a favor de las negras es si se cambia damas. Este es un ejemplo todavía más claro porque las negras meten un peoncito ahí y después defienden sobremanera el peón y ya no es una casilla débil. Entonces, la jugada de las negras, de las blancas, caballo B5, busca aprovechar de una vez esa casilla. Pero las negras se la van a terminar dejando. Entonces, ahí es donde vamos. Muchachos, uno ataca cuando tiene todas las piezas desarrolladas, no antes.
cuando está enrocado. Entonces, a pesar de que esta jugada se puede hacer y se ha hecho en jugadores muy fuertes, hay otra razón que no es la que estamos hablando. Y aquí vuelvo al Excel. Había un jugador famoso, también campeón del mundo, que dijo, bueno, era muy conocido por su juego de ataque, Mijail Tal, que dijo que, No, profe, perdón, me llamamos, es broma. ah, que 2 más 2, que llegó el momento, dijo una vez en una entrevista, que era el momento de demostrar que 2 más 2 era igual. ¿Dónde está el igual? Ya no lo encuentro por aquí. Creo que era Shift 0, profe. El mayúscula 0. Cheat 0. Vamos a ver si me sale. No me está saliendo el bendito igual. A la derecha del 0. Sí, ese es el que estaba apretando. Si no, ahí se lo mandamos por el chat de Zoom para que lo copie. Bueno, ya se lo mandé. Bueno, me lo voy a brincar. Que 2 más 2 era igual a 5, dijo él una vez. Que llegó el momento de demostrar que 2 más 2 era igual a 5. Precisamente, lo que él quería decir es algo que sucede mucho en partidas de élite, que es que rompen principios a diestra y siniestra. Por eso muchas veces ver partidas de jugadores muy elevados no ayuda. Ah, que esta línea la jugó Carlsen, profe. Que esta es la apertura de Carlsen, que Carlsen juega esto. Es otra cosa. Resulta que precisamente entre estos jugadores es muy normal, vemos ataques prematuros o vemos reina en centro, vemos principios rotos porque ellos ya están en un nivel donde la lógica para nosotros es diferente. Lo que es lógico para nosotros e ilógico para nosotros, para ellos tiene mucho sentido. Entonces, la definición de sentido común o la idea de sentido común varía de acuerdo al nivel del jugador. Pero hay una base y esa es la base donde nosotros queremos refugiarnos. Entonces, volviendo al punto, y ahí les dejo lo del 2 más 2 es igual a 5. Si nosotros estamos acá con blancas, no nos ponemos a atacar prematuramente, sino desarrollo. Alfil 3 dijimos. Bueno, esto se parece, tiene una noción de Paulsen ya más grande. Paulsen es una variante de la siciliana. Ahora las negras, perdón, tienen jugadas como alfil B4, pero juegan A6, que es la principal. A6 es una jugada que no es de sentido común. Inicialmente no desarrolla, pero la situación es urgente. Con ese alfil en E3, las blancas se van a poder enrocar largo y van a dominar más la casilla de 6, ¿se acuerdan? Entonces hay que evitar el brinco del caballo. Además, la situación no está mal para las negras de que de que les puedan castigar el enroque largo. Perdón, el rey sin enroque todavía. Así que alfil E2, vamos a hacer estas jugadas y vamos a enrocar a ambos bandos. Ahora llegamos a esta posición. El alfil de C8 llama mucho la atención, pero no es inusual que ese alfil salga después.
mientras no haya ninguna situación en el tablero que complique las cosas. Ahora, jugada con blancas. Vamos a ver, Guido, iba usted de nuevo. Iba yo. Sí, señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y aquí es donde, bueno, le voy a pedir a todos que escriban en el chat una jugada con blancas. Vamos a ver qué tanto va nuestro sentido común. Porque ha sido fácil, o no fácil, como hemos visto, pero es más fácil cuando uno tiene que desarrollar piezas menores. Pero ya después, acomodar las piezas mayores o seguir ya en el medio juego del ajedrez es más difícil. Entonces, bueno, adelante, pónganme ahí en el chat, porfa, jugadas Buenas. de las que ustedes harían con, la jugada que ustedes harían con blancas. Y vamos de nuevo a desmenuzarla para ver, ustedes apliquen lo mejor del sentido común que ustedes Epa. tengan. ¿Qué pasó, Emanuel? Nada, que llegó mi papá y lo estoy saludando. No me di cuenta que No, tenía el no, micrófono encendido. no lo salude. No, concéntrese, señor. A ver, solo Gonzalo me ha puesto una jugada. A ver, quiero todos. ¿Qué pasó aquí? Pongan, Juegan, juegan negras, profe. juegan blancas. Ah, ok. ¿Dónde está nuestro sentido común? A ver, Andrés, Wilson, Isaac, Emanuel, Gonzalo. Ok. Hay una jugada que va ganando por 4-1. ¿Qué pasó, David? Me puso 2 jugadas. Me cambió. De no, usted dijo que pusiéramos jugadas posibles. Eso fue lo Ah, que ok, entendí. ok. Ya. Bueno, H3 Ujú. será la que me quisiste poner. H3, sí. H3. Ok. Bueno, ya la mayoría me puso. Y ganó por 5 de 8, 5 de 9, damas de 2. Pero que vea qué bien portados están aquí. Tenemos que jugar así los blitz. Damas de 2 es la jugada que digamos que mantiene los parámetros de sentido común. Porque esa jugada desarrolla une las torres. Se ve muy lógica. Posiblemente no sea una jugada errónea. Después de las otras opciones que me pusieron, bueno, esa que decía David de H3 no está para nada mal. Aunque no es necesario por ahora cubrir la casilla G4. Está bien sostenida. Por lo cual puede representar un tiempo perdido. Después, Kevin. Resulta que el plan, y aquí vemos algo muy importante,
el plan de A3 y B4 no es un buen plan, es un mal plan. A3, de hecho, es una de las posibilidades de la posición, pero no para B4, sino para cuando él haga B5, evitar que me ataque el caballo. Pero igual que H3 tiende más a ser innecesaria por ahora. Entonces, ¿qué significa? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué el plan de B4 es malo? Primero que todo, deja las columnas C débil, desamparada, este caballo, esta casilla débil. Cuando usted mueve este peón aquí, se embarcó en una cruzada que no es por el sector correcto del tablero. Ok. Resulta, porque debilita toda la columna C. Este caballo ya no hay un peón que lo esté defendiendo. Entonces, de hecho, este puede jugar dama C7 y empezar a crear amenazillas. Acá, además de dama de 2, hay otra jugada importante que nos la dijo Isaac, que es F4. Y aquí vamos a ir de nuevo al Excel, donde decía que parte del sentido común son los rompimientos, las maniobras. Y aquí va más que todo a los rompimientos. Cuando uno no tiene seguridad en qué plan es el mejor, ya entrando al medio juego, una de las sugerencias que le ayudan a ubicarse es controlar el punto que está adelante de nuestro peón más adelantado. Eso es casi hablar en chino. Vamos a trabajar esa frase. El peón más adelantado del blanco es este. El peón de E4, por supuesto. ¿Cuál es el punto que está delante del peón E4? E5. Pues sí. Entonces, hay que controlar ese punto. Por eso la jugada, estamos hablando de movimientos de peones. Por eso la jugada F4 tiene mucho sentido. Controla el punto. Por otro lado, esa frase de atacar el punto que está delante de nuestro peón más adelantado es como decir, ponga los peones juntos, en línea. O sea, F4 mantiene estos dos peones juntos. Así se avanzan los peones. Generalmente. No se avanzan uno por un lado y otro por el otro. Por eso también es una forma de explicar que el plan de B4 es un avance de peón que no corresponde a la posición, porque los peones se avanzan juntos. Ok, yo hago eso y después me gustaría, si yo hiciera eso, voy a gastar unas jugadas con negras, nada más. Me gustaría ahora tener el peón de C2 en C4, por ejemplo. Eso sí estaría bien, Kevin. Precisamente porque los peones están avanzando juntos en línea. Entonces vemos el sentido de la frase. Este peón aquí le da armonía a la posición. Los dos peones avanzaron bien. Pero como ahora para las blancas es tan difícil llegar a hacer esto, porque resulta que el movimiento de B4 es artificial en cuanto al CC4. Para mover este caballo lo necesito desubicar, porque no tiene casillas sino es a la orilla. También tendría que defender este peón.
antes de mover ese caballo. Entonces ya hay que pagar un precio muy alto de tiempos para poder hacer que el plan sea coherente. En cambio, aquí tenemos de una sola vez, en una jugada, la posibilidad de mantener los peones en línea, de ganar espacio en el centro. Y bueno, ¿se amenaza qué? La jugada que desde el principio hablamos de ella, E5. ¿Por qué? Porque si yo juego mal con negras, me hace E5 y ahora el caballo, ¿dónde va? Ah, pero profe, usted dijo que caballo D5. Sí, pero ahora caballo D5 arruina la posición de las negras porque después de caballo por, peón por, ¿y quién tenemos ahora? ¿Quién me dice qué tenemos Peones ahora? doblados y aislados. Peones doblados y aislados. Resulta que precisamente sabemos que no son muy buenos y no nos sirven. Entonces, Y el centro blanco además queda con mucho espacio. formidable. Ajá. Pues bueno, por eso F4 es una buena jugada. Ahora, a nuestro Mijail Tal del grupo nos dijo alfil de 3 y es para agarrarlo y darle con un mazo por la cabeza. No, profe. No, no. No sea tan cruel. No desarrolló, no hizo una jugada coherente de peón para hacer rompimientos, para ganar espacio. No, movió una pieza que ya se había movido. ¿Y qué está pensando Wilson? Wilson tiene un plan malévolo y puso su alfil ahí. Lo que pasa es que no le va a dar o no le daría tiempo para hacer las cosas como deben ser. Pero sí quiero, ustedes tienen que estar claros, tener una visualización de qué quiere o por dónde está tocando las flautas el otro. Alfil de 3, ¿para qué es? ¿Quién me dice? ¿Cuál es? Conociendo a Wilson, ¿para dónde va Wilson? Profe, yo ¿Sí? había considerado esa opción también. Eso es para primero cambiar caballos, luego avanzar E5 y Ujú. plantear tal vez un sacrificio de Greco. Ok, usted está siendo más elegante, estoy seguro, porque Wilson lo que quiere es llevar la dama y darte mate en H7. Ujú. Conociendo el estilo y todo, va por ahí. Pero el costo es muy grande porque uno no hace lo que quiere, uno hace lo que dicta la posición. Y en este caso, gasta tiempos importantes y para que logre hacer todo eso, va a pasar una eternidad. De hecho, igual que a F4, las negras juegan D6 y esta jugada no va a estar, no va a ser posible. Ah, pero que yo siempre la hago, dice Wilson, que no me extraña. Y todavía va a faltar una eternidad para que haga dama H5, ¿verdad? Y pueda amenazarme el mate. Pero Wilson puede ser que venda hasta la mamá, entregue el alma, con tal de amenazar ese mate. Entonces, después que haga el fije 5 para cambiar, ¿verdad? Y puramente es un estilo atractivo. Voy a gastar una jugada con negras otra vez. Pero resulta que cuando llega ahí, tampoco es una amenaza forzada de mate. El otro nada más está atento, le pone el pincito aquí y ya no tiene el ataque del alfil. Más Profe, bien, ujú. y si hubiera puesto ahí como la torre debajo de ese alfil. Ok, táctica. Primero tiene que quitar la dama. Si usted la hubiera quitado ahí, le hacen ahí. Wilson, por ese, ¿qué? ¿Qué va a jugar? Sí, no, Ujú. ya. Esta.
Sí, El día se gancho esa más bien, pero ves. ¿Qué tan de...? Esa podría ser. Y bueno, de hecho es una jugada interesante. Aún así, yo le voy a quitar este alfil. Me hago un fianchetto inesperado, pero fianchetto al fin. Y yo sé que estoy dejando el peón de C6. Ahorita entramos a eso. Pero a torre de 1, que es una buena jugada porque gana tiempos, el otro va a quitar la dama. En el momento que usted me haga la torre, yo quito la dama. Ujú. Posible. Y entonces la amenaza de torre de 1 era para desarrollar la torre, no era solamente para hacer alfil G6 o quitar el alfil amenazando la dama a la descubierta. Ese tipo de amenazas tienen que venir unidas a la estrategia de la posición, porque si no se vuelven amenazas vacías, que el otro la ve y ya uno queda mal. Ujú. Bueno, entonces aquí las negras, ese alfil de 3 no es una buena jugada en la posición. La jugada dama de 2, pero todavía mejor, la jugada F4 va acorde a la situación. Amenaza de 5, D6, y esto, Isaac, no tiene que ver con el Grand Prix. Es esta posición que tenía la posibilidad, que es bueno porque unen los peones en el centro y amenaza a avanzar. Como estábamos diciendo, todas las jugadas responden a la posición, igual que esta del negro. Es en todas las sicilianas muy común que este peón termine en D6 para proteger avances inesperados o esperados de la jugada de 5. Bueno, aquí la partida sigue, aquí ya llegamos a un momento en que no es tanto ya los dos bandos están desarrollados, entonces viene el juego, el medio juego, donde hay un plan para cada bando, que dicta la posición, no mi corazón. El plan de cada bando es hacia donde yo tengo mejores perspectivas, por supuesto. Y ahí, bueno, ¿dónde hay mejores perspectivas? ¿Dónde hay rompimientos? Siempre va a existir este rompimiento como amenaza, pero todavía no se puede. Ahora surgió este nuevo rompimiento, tipo Grand Prix, aunque no es lo mismo. Por otro lado, para las negras tienen el plan clásico de toda siciliana, que es la columna C. La columna C. Ellas pueden jugar dama C7, B5, alfil B7. Ahora voy a hacer jugadas tontas con blancas para que ustedes vean ese plan. Y las negras se acomodarían porque ya solucionarían la situación de su alfil. Y como yo les contaba, la columna C van a meter una torre en C8 y en determinado momento ya hay amenazas de material. La primera amenaza de material clara es caballo por caballo, que estaba desde que hice alfil B7, y comerse este peón. Un importante peón central. Y si el blanco llegó y por casualidad logró defender ese peón, digamos alfil F3, todavía existe el cambio y se ve donde la columna C pasa a ser vital, porque ahora estas dos piezas van a entrar capturando un peón. Bueno, y también B4 hace que este peón vuelva a quedar desprotegido. O este otro, como yo decía. Eso es el plan negro. Hubo que hacer muchas jugadas malas con blancas, pérdidas de tiempo,
para que el plan se viera en todo su esplendor. Es normal para las blancas desde acá empezar a prepararse, defendiendo el peón, creando amenazas indirectas. En el momento que usted mueva B5, se le está cayendo el caballo. Y si dama C7, igual que antes, y usted hace B5, tiene que analizarlo bien porque puede haber temas moviendo el peón de E. Entonces, la jugada alfil F3 también es parte de las ideas de las blancas. Y ahora viene dos jugadas interesantes en el plan con blancas. Es jugar F5 Vaya, se toma una tapsin para acostarse. o jugar G4 Sí, y pero G5. alguna tapsin también, Mocos. ¿Quién tiene el micrófono encendido ahí? Ay. Guido. Perdón. No se preocupe. Ok. Las blancas preparan un avances de peones en el flanco del rey, que es el sector donde está su ataque. Y resulta que el alfil aquí podría ser más útil que en D3. Y bueno, la posición es una posición pareja y ambos bandos tienen que seguir respondiendo al sentido común de la situación. Si ya yo no puedo hacer B5, porque hay táctica en la diagonal, posiblemente haga alfil D7. Termina siendo alfil D7, protejo el caballo y después lance B5 y pongo la torre. Son detalles de la apertura, en este caso una siciliana, que son comunes y lógicos en esta situación. Finalmente, ¿ustedes creen que las negras podrían hacer un ataque al rey en el flanco del rey? Está difícil, lo veo difícil. Es algo totalmente ilógico, ¿no? Sí, ¿no? Eso es sentido común. ¿Y por qué logramos llegar a esa conclusión? Porque uno ve la distribución de piezas y peones, o sea, la posición, y se da cuenta que no corresponde a las blancas atacar en este lado. Perdón, a las negras atacar en este lado. Las que están atacando en este lado son las blancas. Y por lo tanto, las negras en el flanco de dama, las blancas se defienden en el flanco de dama. Y ahora, sí, viene la carrera típica, a ver quién llega primero y todas las situaciones. Pero el mismo plan de una partida no surge de lo que yo quiero, sino de la posición. Atacar en el flanco de... Yo soy, imagínense aquí que el negro diga, yo soy un jugador de ataque y voy a acabar con la posición del rey blanco. Voy a atacar al rey. Bueno, no está siendo coherente con la posición. No está siendo coherente con el sentido común. Así que bueno, tomemos eso en cuenta. Tenemos que saber y conocer las reglas, porque como pusimos aquí, las reglas o los principios, que viene siendo una definición parecida, del ajedrez en sí, eso nos va a ayudar a jugar con más sentido común. Pero mientras uno conozca no tiene que conocer un montón, tiene que ser lógico a la hora de jugar. Y como vemos aquí, cuando yo les pregunté si había ataque en el flanco del rey para las negras, ustedes mismos lo pueden sacar. Ustedes saben para dónde van. Pero no vayan para donde la posición no los llama. Tal vez eso no es, como les decía, tan sencillo como pronunciarlo, pero empieza a buscar en nuestra mente, a desarrollar en nuestra mente, que nosotros tenemos que tratar de ser lógicos a la hora de jugar.
empezando por los desarrollos, desarrollar todas las piezas, no irnos a ataques prematuros y cosas por ese sentido.